kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Esta es nuestra 9ª edición y vamos a hablar de Urano. Esta semana el Sol va a tocar a Urano y esto va a invitar a ser conscientes todos los procesos que viene trayéndonos Urano, uno de los llamados dioses del cambio, que permanentemente está introduciendo en nuestra identidad movimientos, transformaciones, y también en nuestra sociedad. Es uno de los planetas transpersonales y en tanto tal es uno de los planetas que tiene que ver con vincularnos con aquello que está más allá, con aquello que no tiene que ver con lo individual y con lo subjetivo, sino que tiene que ver con lo social, con lo colectivo. Estos años Urano transitó el signo de Tauro, trayendo una serie de transformaciones que de a poquito se van volviendo cada vez más evidentes. Y el tránsito de esta semana del Sol tocando a Urano invita a ser consciente. Esto se da muy cerca de la luna nueva, además en Tauro, que es el miércoles, este miércoles, cuando estoy compartiendo con ustedes este podcast. En realidad ya fue a comienzos del día, al inicio del miércoles en Argentina, la luna y el Sol estaban exactamente en el mismo grado de Tauro, muy cerca del grado en el que está Urano, también en este signo de Tauro. Esta luna nueva se dio con la particularidad de que la regente de Tauro, Venus, también estaba ahí, dándole mucha más fuerza y mucha más extensión al tránsito. Podría decir que es una hermosa instancia para hacer cuerpo de todas esas transformaciones que trajo Urano, que las transformaciones de Urano son más en el plano mental, también traen acontecimientos y movimientos, pero específicamente que sea este tránsito por el signo de Tauro, trae un movimiento hacia el cuerpo, una transformación del cuerpo, invitándonos a extender y multiplicar las conexiones que puede tejer nuestro cuerpo con el mundo. Entre ellas las de concretamente las terminales nerviosas. Este tránsito de Urano por Tauro, que hace varios años que está ahí, nos fue trayendo distintas informaciones sobre el mundo de lo vivo. Un elemento que yo destacaría mucho de este tránsito fue la pandemia, en donde un virus que se asocia mucho con lo uraniano porque es una forma de vida muy extraña, que no termina de definirse bien si es o no vida, porque para replicarse los virus necesitan inevitablemente acoplarse a una célula viva, que es la que replica al virus. Pero tampoco es un objeto inerme o inanimado, tiene sus propios movimientos, ¿no? En muchos sentidos se parece a la vida, en otros no. No tiene esa capacidad de autorreproducción que muestra todo lo vivo, pero sí tiene la capacidad de reproducirse a través de esa colonización, por decirlo así. Y lo pienso mucho desde lo uraniano a lo viral, incluso al revés, pienso lo uraniano desde lo viral, justamente ¿no? Por esta capacidad de extenderse muy rápidamente, muy velozmente y a través del aire en una gran cantidad de ocasiones, ¿no? No solamente de virus que se transmiten a través del aire, pero sí es muy frecuente que los virus tengan esa rápida capacidad de contagio. Y el contagio es algo muy uraniano, en el sentido no en donde podríamos encontrarnos a Neptuno, que es algo del inconsciente colectivo y de las modas y de esto que de algún modo a todos nos llega y sentimos en común, sino que tiene que ver con algo más de esto nuevo y diferente que alguien percibe o alguienes perciben y van contagiando a otras personas. Piensa en lo viral, la otra acepción de la palabra que tiene contemporáneamente, que es esta forma de describir la velocidad de propagación, por ejemplo, de un video o de un contenido en redes, ¿no? Se viralizó, no sé, una imagen de tal persona metiéndose un dedo en la nariz. Esa viralización habla de ese movimiento exponencial de propagación de algo, que es muy propio de lo viral. Y en ese sentido es muy propio de lo uraniano, por la velocidad, por la vertiginosidad y por esto que decía del contagio. Entonces decía que es interesante pensar el tránsito de Urano en Tauro
o la pandemia en relación a ese tránsito, o ese tránsito en relación a la pandemia, porque fue un momento en donde se nos evidenció la interconexión que hay a nivel planeta de todos los seres humanos, cómo hay una codependencia muy profunda de toda la humanidad, cómo estamos extendidos alrededor del planeta e interconectados de una forma muy profunda. Esto es, el virus se expandió por todo el planeta de forma muy veloz, muy acelerada. Y luego, en cuanto al origen, que hasta donde sé todavía no se sabe bien qué pasó, pero hay dos grandes teorías. Una teoría es que el virus que causó la pandemia fue desarrollado de forma artificial en laboratorios que modifican genéticamente enfermedades para volverlas más virales. Hay 3 laboratorios de ese estilo en el mundo, 2 están en Estados Unidos y un tercero en Wuhan, que es la ciudad de donde sale el coronavirus. Y que en principio parecía ser una teoría medio conspirativa y tomada un poco de los pelos, pero luego la otra teoría fundamental, que es que era una enfermedad que provenía o de los murciélagos o de los pangolines, no se demostró. Se hicieron una serie de experimentos que intentaron asociar la genética del coronavirus con los pangolines y con los murciélagos de la región y no se constató que estuviera, digamos, que esa cepa específica de virus de coronavirus estuviera entre las poblaciones de murciélagos y de pangolines locales. Pero en cualquiera de las dos teorías hay algo muy claro de la modificación de los humanos sobre nuestro entorno. La expansión de la frontera agrícola hace a esas enfermedades que surgen por transmisión animal-humano, por esa convivencia animal-humano, en las granjas, en los criaderos. Hace poco tiempo hubo un caso en Estados Unidos también de una enfermedad nueva que se transmitió, bueno, justamente, ¿no?, a un trabajador de una granja de cría de animales, con estos nuevos métodos de crianza que hay en feedlots, en espacios reducidos en donde conviven un montón de animales, que son alimentados a base de fundamentalmente soja u otros granos, maíz, y que crecen en condiciones de hacinamiento. Entonces decía, estas transformaciones de las formas de producción, de alimentos, hacen al caldo de cultivo de nuevas enfermedades o de la transmisión de enfermedades que están en el mundo animal a los humanos, esa migración viral o bacteriana. Y la otra lectura, la otra posibilidad de que la enfermedad se origina en estos laboratorios, también sería algo muy interesante para pensar desde Urano en Tauro, porque sería este afán de transformación de la realidad biológica que en muchos casos crea estos Frankensteins, como pudo haber sido el coronavirus. En cualquier caso hay un Frankenstein, y Frankenstein es un arquetipo muy uraniano. Es muy interesante para pensar a Urano la idea de Frankenstein, lo frankensteiniano, esta idea de esto de ir más allá de los límites de la vida, ¿no? El doctor Frankenstein recupera los restos de distintos cadáveres y crea vida, intenta crear vida, y hay algo también de la arrogancia de lo humano que está muy presente en lo uraniano, pero también de esa capacidad inventiva y de esa capacidad de crear justamente más allá de lo conocido, más allá de lo existente previamente, más allá de lo que había antes. La potencia del uraniano justamente tiene que ver con esta capacidad de crear. Y en su tránsito por Tauro evidenció las capacidades que muy probablemente, que además hubo hace poquito un tránsito de Júpiter-Urano, hablamos de eso en otro podcast, muy probablemente nos terminamos de enterar de eso más adelante. Por ahí con Urano en Géminis esa información circule más. Terminemos de saber más adelante qué es lo que se desarrolló y lo que se inventó en estas épocas, ¿no? Qué experimentos resultaron exitosos y pueden transformarse en leyes y desplegarse su inclusión dentro del capital con el que contamos humanamente para alimentarnos, para satisfacer nuestras necesidades, y desplegarse dentro de las herramientas con las que cuenta el capitalismo para seguir avanzando. Pero en cualquier caso, es interesante observar dentro de la propia vida, dentro de la propia experiencia, lo que trae este Urano
transitando el signo de Tauro, porque invitó de distintos modos, y en la pandemia hubo gran modo de invitar a eso, al registro de la realidad de nuestra existencia. Algo que pasó muy fuertemente fue que mucha gente se dio cuenta que vivía en un departamento. Ah, vivo acá, ¿no? Vivo en este lugar, en este pequeño lugar, vivo de esta forma, me alimento de esta forma. En Argentina hubo algo muy gracioso en relación al pan de masa madre, todo el mundo empezó a hacer pan de masa madre. Hubo una conciencia sobre el modo de alimentarnos, hubo una conciencia sobre la vida que estábamos viviendo, y hubo también mucho hastío frente a ese encierro que obligó a una temporalidad muchísimo más lenta, artificialmente lenta, que fue en muchos casos terriblemente incómoda. Otro gran resultado social de lo que trajo el tránsito de Urano por Tauro fue el crecimiento del movimiento de mujeres, del feminismo en distintas variantes, en distintas versiones, y claramente con distinta fuerza en diferentes lugares del mundo, pero esto aquí y allá se vieron diferentes expresiones de liberación de lo femenino, que es, Tauro es un signo regido por Venus, y Venus es la representación más clara de lo femenino dentro de lo astrológico, ¿no? Representa literalmente la energía femenina. De hecho, el símbolo de Venus es el símbolo que habitualmente se asocia con la mujer, con el símbolo de mujer. Es otro lugar para ver y para pensar las transformaciones sociales que implicó este pasaje de Urano por el signo de Tauro. En términos de la experiencia individual, hay algo de lo que evidencia Urano al pasar por Tauro que tiene que ver con el cuerpo, con la forma de relacionarse con el cuerpo y de habitar el cuerpo. ¿Qué es este cuerpo? Yo soy un cuerpo, yo tengo un cuerpo, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la relación, el vínculo que tejemos con nuestro cuerpo? Evidencia también la diferencia entre distintas culturas y la aproximación al cuerpo, el situarse en el cuerpo, cuánto puede cada quien situarse en su propio cuerpo y qué consecuencias tiene esa relación con el cuerpo más lejana, más cercana, cómo se vive la vida en relación a cómo se habita el cuerpo. También a título individual trajo una gran pregunta y grandes observaciones en relación al trabajo. ¿Qué relación tenemos con lo laboral? ¿Cómo nos apoyamos? ¿Cómo nos sostenemos en nuestro trabajo? ¿Y qué es lo que produce nuestro trabajo? ¿Qué es lo que produce hacia afuera, hacia el mundo, hacia el otro? Pero también qué produce en mi propia vida, qué me produce trabajar en lo que trabajo, qué produce en mí ese trabajo que hago. El trabajo es un medio para conseguir los recursos que necesito para vivir, pero también es una actividad que me permite conquistar y construir un lugar social, un lugar en el mundo. Desde que se incorpora Saturno a transitar el signo de Piscis, también el universo del trabajo está sujeto a pregunta, podría decir. Una pregunta que la semana pasada analizamos y que esta semana también sigue dando vueltas porque tenemos un sextil entre Venus y Saturno que anima a hacerse esta pregunta y a ir un pasito más allá en esta pregunta y a poder analizar con un poco más de profundidad en la propia experiencia, en la propia vida, qué es lo que nos pasa con ese ámbito de lo profesional y de lo laboral. ¿Cuánto podemos, en el ámbito de lo laboral, en el ámbito profesional, valorar lo que ponemos y lo que damos? ¿Cuánto hay de esa posibilidad de valorar? ¿Cuánto podemos ver la realidad del trabajo que estamos haciendo? ¿Cuánto nos atravesamos de fantasías y de ilusiones en relación a lo que damos y a lo que deberíamos ganar o cobrar y versus lo que realmente cobramos? Eso, como podría decirlo así, podría decir cuáles son las representaciones que atraviesan nuestra relación con el ámbito de lo laboral, de lo profesional. Representaciones emocionales, representaciones inconscientes que van a codificar esa vida, esa actividad, esa tarea, esa labor. Digo vida porque quiero decir, en muchas ocasiones, la gran matriz de nuestra vida, la gran estructura de nuestra vida está armada en relación a lo laboral. Soy médico y por lo tanto tengo esta rutina de vida.
soy trabajador de una empresa que se dedica, por ejemplo, a, no sé, a hacer estadísticas, y entonces tengo un trabajo en una oficina de tal hora a tal hora, que lo vivo de esta forma, que me implica tales y cuales consumos, que me implica el viaje en colectivo de tal lugar a tal lugar con esta trayectoria que toma más o menos tiempo. Em, Toda una serie de condiciones que van armando una estructura de vida. Quiero decir esto, quiero decir que en nuestro modo de vida occidental y capitalista y demás, hay algo muy fuerte de la importancia de lo laboral en nuestra vida cotidiana. Esta semana eso va a estar bastante sobre la mesa, y va a estar bastante sobre la mesa también qué nos da esto que damos todos los días. Porque si de algún modo nuestra vida se estructura en relación al trabajo y lo que estudio y la investigación que hago y todo de algún modo va a buscar enmarcarse en lo laboral, en lo profesional, sin dudas hay mucho que ponemos en esa dirección. Y es interesante preguntarnos qué nos vuelve, qué nos retorna. Em, lo uraniano invita siempre a encontrarse con algo que está más allá de la propia vida y de la propia experiencia. Y esto es otro punto de tensión que es interesante, porque vivimos en una época que piensa mucho de la piel para adentro, que piensa mucho en el auto, ¿no? En el autoconocimiento, en la autoayuda. Vivimos una época tan solitaria que creemos que se sale de la tristeza y de la melancolía, que son muy fuertemente, tienen un componente muy fuertemente social y estructural. Creemos que se sale de esa tristeza y de esa melancolía que tienen este componente social y estructural, solos, solas, autoayudándonos. Y la ayuda, por definición, es algo que alguien da. Esas son marcas de nuestra época y que de algún modo Urano viene a tensar un poco esas ideas, esos conceptos. Che, no se sale solo, dice Urano en general. Es verdad que también los tiempos uranianos son tiempos en donde crece la vinculación con la propia singularidad, y en esa relación con la propia singularidad muchas veces se potencia la diferenciación, la distinción, lo que nos distingue a los unos de los otros, a lo que nos marca diferentes, lo que nos hace ser quien soy, y nadie más puede ser eso que yo soy. Pero también es cierto que esa singularidad, acuarianamente, uranianamente, Urano es el regente de Acuario, uranianamente, esa singularidad es siempre una singularidad vinculada, entretejida, ligada con otros y con otras. Entonces, a nivel individual, ¿qué relación tengo con los otros y con las otras? ¿Hasta dónde es importante el entretejido social colectivo? ¿Hasta dónde puedo darle consistencia a un entramado afectivo, vincular, incluso laboral, profesional? ¿Hasta dónde soy consciente de que existo solo gracias a estar entretejido con otros y con otras? Voy a un supermercado y compro, sé, un paquete de pancitos que fueron a su vez embalados, envasados por una persona, probablemente con la ayuda de una máquina, y que fueron transportados por otra persona y hechos y amasados por alguien, que a su vez hechos con un trigo que fue cosechado, con un tractor manejado por una persona. Siempre somos un punto en un entramado y hay algo de eso que nos sostiene. Urano trae esa conciencia. A nivel individual, ¿puedo sentir algo de esto? ¿O estoy atrapado en mi propia vida, sintiéndome completamente aislada y sin vínculo con otros? El tránsito de Venus haciendo sextil con Saturno y el propio tránsito de Saturno en Piscis abre un poco la posibilidad de que nos veamos en ese entrelazamiento y que nos veamos en ese sostén afectivo que brinda el nosotros. Un nosotros que no es opcional, que no es como, bueno, veo a ver si quiero vincularme con alguien. Es un nosotros profundamente real. No hay forma de vida humana que no incluya de algún modo este nosotros. Somos siempre. Aun cuando nuestra singularidad y nuestra individualidad la exploremos al máximo y la expresemos al máximo, aun cuando hagamos
construyamos todo nuestro trabajo y nuestra vida alrededor de esa singularidad que nos distingue, aún en ese caso, esa singularidad existe en y gracias a una colectividad, un nosotros, una trama social, vincular. Entonces a nivel individual aparece esa pregunta: ¿quién soy en relación a un nosotros, una afuera, un colectivo, una sociedad? Aparece la pregunta por lo laboral: ¿hasta dónde en mi oficio, en mi profesión, yo estoy pudiendo armarme una vida que tiene que ver con quién soy, una vida medianamente satisfactoria? Y también aparece una pregunta por el cuerpo. Mencioné estos elementos hasta acá. Quisiera agregar, para cerrar, que también una gran pregunta que trae Urano transitando el signo de Tauro, y que es una pregunta que se enfatiza en este punto porque está Venus en Tauro, porque está el Sol en Tauro, por esta conjunción que va a ser el lunes que viene entre el Sol y Urano en Tauro, por Júpiter en Tauro. Todos los elementos taurinos en este momento enfatizan una pregunta en relación a lo sensorial. ¿Hasta dónde me permito que algo del mundo entre a mí a través de los sentidos? ¿Y hasta dónde me permito que ese ingreso del mundo, que eso que pasa de la piel hacia adentro de la piel, hasta dónde me permito que eso se revista de un carácter placentero? ¿Qué relación tengo con el placer, con el disfrute, con la voluptuosidad que implica el contacto con el mundo a través de los sentidos? Claramente muchas veces en relación a los sentidos o desde lo sensorial, algo nos afecta, nos hace daño y reaccionamos a eso, nos comprimimos, buscando morigerar, atenuar el caudal de información que llega a través de nuestros sentidos y a través de nuestras terminales nerviosas. El tránsito de Urano por Tauro y todo lo que mencionaba que hay en Tauro en este momento invita a indagar cuánto nos permitimos conectarnos con el mundo a través de lo sensorial, cuánto nos permitimos sentir el mundo. Mencionaría para cerrar esta transmisión que en ese punto en donde se cruza lo social y lo individual aparecen mucho los hongos. Hace poco fui a Buenos Aires y me sorprendió la gran cantidad de lugarcitos para comer en donde hay hongos que se ofrecen con mucha más regularidad que hace 10 años. Los hongos son un punto de la naturaleza muy particular, tienen una clasificación separada, son muy antiguos, Tauro, son muy particulares, Urano. Y me parece que hay algo de la relación con el mundo fungi que creció un montón en los últimos años, que está muy ligada a lo que pasa con Urano transitando el signo de Tauro. Y otra gran cosa del mismo orden, bueno, lo mencioné en medio al pasar, ¿no? El pan de masa madre, los fermentos. Los fermentos, por lo menos en Buenos Aires, en Argentina, y para un segmento de la población, están muchísimo más extendidos y difundidos. Hay otra variedad de chucrut dando vuelta. Hay otros fermentos que están cada vez más extendidos y que también tiene que ver con el eje Tauro-Escorpio y con algo de producir otro tipo de alimentos y encontrarse con otro tipo de alimentaciones. También una marca de esta época es que hay un crecimiento bastante marcado de la comida viva, que estaría muy ligado a este tránsito de Urano en Tauro. Innovaciones en el alimento, en la forma de consumir alimento y en la forma de concebir la alimentación. Muchísima gente pensando en la alimentación. Estos grandes canales de YouTube en donde se dedica mucha energía a pensar esto. Y el desarrollo de técnicas de elaboración, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, el ayuno intermitente e investigaciones de ese estilo, o la comida paleolítica, la dieta cetogénica, un montón de variaciones en relación a modos de alimentarse y de la relación entre la alimentación y la vida, que cada vez se vuelve más evidente, ¿no? Algo de somos lo que comemos, llevado a un lugar, por ahí incluso sería más técnico, más específicamente racional, intelectual. Bueno, gracias por su sintonía. Esto ha sido el podcast de esta semana. Hablamos de Urano. Espero se hayan divertido, les haya traído algo enriquecedor. Yo soy Sebastián Bru y este fue el 9º kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis.
Pueden encontrarnos en nuestras redes, @Espacio Interior Astrología, tanto en Instagram como en Facebook. Nos seguimos encontrando. Gracias.